y les voy a compartir la pantalla. Bien. Algo muy importante antes de nosotros trabajar cualquier tipo de documento en Excel es tener siempre una base de datos. ¿Por qué una base de datos? Porque nosotros sí o sí necesitamos esa base de datos para poder trabajar nuestro documento en Excel, nuestro libro o nuestra hoja de cálculo. En el caso del presupuesto, pues los datos a colocar en este mismo van a dividirse en dos, ¿sí? Que sería en primer lugar, en un presupuesto, por ejemplo, familiar, lo primero que vamos a colocar son los ingresos, por ejemplo, y luego vamos a dividir en salidas o egresos. Esos serían como las dos divisiones generales que nosotros tenemos al momento de trabajar cualquier presupuesto. Ingreso como tal son activos que de dinero efectivo que entra, ya sea la familia o sea la empresa, y los egresos son todas aquellas salidas. Voy a trabajar uno en base a un presupuesto familiar para que vayamos viendo cómo es que se elabora, cómo es que se ejecuta al final y cómo podemos nosotros utilizar las fórmulas que aprendimos el día lunes, la función. Acá se recuerdan que nosotros vamos a definir siempre qué espacios vamos a necesitar o qué celdas en donde queremos iniciar. No es de ley que empecemos en A1 porque mucha gente siempre que va a trabajar una hoja de cálculo todo lo empieza en A1. Lo que sucede es que si yo empiezo en A1, por ejemplo, al momento de que yo quiera ir a imprimir, esa me va a aparecer siempre en la parte de aquí arriba. Se los voy a colocar para que vean. Y cuando nosotros tenemos una impresión va a aparecer muy esquinado, entonces por lo regular yo siempre recomiendo iniciar unas dos columnas, dos filas o tres filas abajo y una o dos columnas corridas para que esto no nos afecte. Pero eso ya es dependiendo de cada uno, ¿verdad? Cómo nosotros queramos trabajar. Bien, pues tenemos ingresos y por lo regular en ingresos se tiene una cantidad de salarios, por ejemplo, entonces vamos a definir como salario 1, en dado caso trabaje uno de los dos integrantes. Si los dos trabajan, pues vamos a tener salario número 2. Esto para definir nosotros los conceptos que vamos a tener. Si vamos a trabajar el presupuesto como solo de un mes, entonces acá no necesitaríamos más que ocupar la columna C, por ejemplo, para poner los salarios. Antes de colocar la cantidad de salario, ¿qué debo de hacer yo en estas celdas? Que me van a servir para poner, en este caso, un monto contable o un monto de moneda. ¿Qué tengo que hacer antes de escribir el monto? ¿Quién me dice? Colocar número ahí en la familia de párrafo, creo que no. Ya se me olvidó. No, hay que repasar. Ni es número ni es familia par. A ver, ¿quién le ayuda a Es eso? moneda. Moneda en familia párrafo. Aquí no tenemos familia párrafo. Entonces, moneda la tenemos que seleccionar nosotros acá. ¿Sí? Acá tenemos nosotros que seleccionar ya sea la cantidad de celdas o podemos toda la columna como tal. Si yo coloco toda la columna y la pongo como moneda, cualquier dato numérico que yo ingrese a partir de ese momento va a ser moneda y como tanto se va a operar. Pero supongamos que yo no quiero trabajar sobre el salario de este mes, yo quiero contemplar el salario de todo el año. Entonces vamos a dejar un espacio en la parte de acá abajo y lo que vamos a hacer es empezar a colocar nuestros nombres del mes y así de esta manera vamos a tener lo que conocemos en contabilidad como una proyección anual, donde nosotros vamos a tener al final qué cantidad total vamos a tener de ingreso en ese año y así también qué cantidad de egresos, y eso nos va a ayudar también a tener un mejor manejo de nuestros activos en la familia. Entonces acá viene una función bien bonita que es la función autocompletar, que es una de las maravillas que Excel nos da. Por ejemplo, yo voy a escribir solo el mes de enero, vamos a poner todo en mayúsculas, y si se dan cuenta, acá en la esquina aparece, en la esquina de mi cursor hay un pequeño cuadro, cabal en la esquina inferior derecha. Cuando yo coloco mi cursor en ese cuadro, vean cómo cambia de una cruz blanca a una crucita negra. Cuando la cruz se pone, esta cruz pequeña color negro,
yo puedo dejar presionado el clic izquierdo y empezar a arrastrar y vean cómo me va a estar autocompletando. Ahí se van dando cuenta ustedes que conforme yo voy arrastrando, va a llegar a colocarme la lista de los meses, porque el primer mes que yo coloqué, o más bien el dato que yo coloqué, es el nombre de un mes. Luego que ya tengo hasta el mes de diciembre suelto y la lista se autocompleta. Y esto realmente, como les digo, es una maravilla porque nos ahorra el hecho de haber escrito uno por uno todos los meses. Entonces lo que nos hubiera llevado 2-3 minutos nos llevó 2-3 segundos. Lo mismo sucede con numeración. Si yo quisiera, por ejemplo, numerar esta columna, yo puedo colocar un número por el cual quiero empezar, me coloco en el cuadro, vemos siempre estar atentos a cambiar, a que cambie el cursor. ¿Sí? El cursor deja de ser esta cruz blanca y se coloca como la cruz negra. Ya cuando está esta crucita negra, clic izquierdo presionado, arrastro. Vean que acá no va a cambiar el número como lo vimos en la parte de arriba, pero cuando yo suelte el clic izquierdo me va a aparecer este menú emergente. Si yo hago clic, me va a aparecer entonces una serie de opciones. Si yo selecciono serie de relleno, vean lo que pasa. Todos los números ahora están correlativos desde el primero que yo coloqué hasta el último donde yo solté mi celda. Entonces, esto es algo que les va a servir a ustedes mucho. Pues bien, vamos a hacer el presupuesto del año, ¿sí? Donde yo voy a tener los ingresos, voy a tener los meses que tenemos y el salario 1 y el salario número 2. ¿Qué otro tipo de ingresos podemos colocar en un presupuesto familiar? ¿O será que solo salarios van en ingresos? ¿Qué opinan? Podríamos poner como, por ejemplo, un ingreso variable. Si tuviéramos algún pequeño negocio o algo donde o tuviéramos un trabajo extra, entonces podemos poner un ingreso variable. Ahora vamos a seleccionar todas nuestras celdas y vamos a colocar que todas estas sean monedas, porque así así las vamos a necesitar. Luego ya ingresamos datos. A partir de acá, o más bien en este momento, yo no le estoy dando formato a mi tabla, porque el formato de tabla lo podemos hacer de último para no detenernos mucho a ver qué color le pongo, a ver el tamaño de las celdas, etcétera, etcétera. O también lo podemos hacer desde un inicio, pero yo lo voy a hacer así para que se den cuenta cómo podemos trabajar nosotros sin formato y luego ya también cómo podemos trabajar con formato. Vamos a colocar un salario promedio que vendrían siendo, ¿qué? 3,250 quetzales, creo que está el mínimo ya con bono, si no me corrigen, en cada uno de las personas que tienen un salario. Y como ingreso variable, tal vez unos 1,000 quetzales al mes. Acá es donde ya nosotros vamos a empezar a utilizar nuestras fórmulas. ¿Por qué? Porque necesito tener un total por mes y necesito tener un total por año. Entonces, para sacar el total por mes, ¿cuál es la función o cuál es la fórmula que yo voy a utilizar? Igual. ¿Correcto? Colocar el signo igual. Ajá. De ahí suma. Sí. Ahí tendría que ser C. Falta, C4. falta un carácter ahí, falta un símbolo. Ah, paréntesis. Muy bien. Ajá, y ponemos C4. ¿Listo? C4 podría ser 2 puntos. ¿Correcto? C7. C7. Cerramos, Paréntesis. cerramos paréntesis, enter. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿quién me dice qué pasó ahí? Puntos extras. Que no Esto hemos seleccionado el rango, digo yo. no, No. este es un problema que nos puede suceder muy comúnmente y es solo porque hay un pequeño error en la fórmula. ¿Quién puede detectar cuál es el error? Ahí de hecho Excel nos dice, hay una o varias referencias circulares
en las que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta. Pero observen, voy a tratar de hacer más grande. Vamos a colocar otra vez acá. Observen bien la fórmula y me dicen cuál es el problema. Que no es C7, es C6. Correcto. El problema es que como pusimos C7, estamos diciéndole que también nos contabilice o nos sume la celda donde vamos a poner el resultado. Y en este caso no es posible porque es ahí donde está. Entonces ya cambiamos C6 y correcto. Bien, vamos a copiar. La importancia de los atajos de teclado también es que si estos, al menos los salarios, van a ser los mismos durante el año, ¿cómo lo podemos saber? Porque si tenemos un contrato, en el contrato nos dicen que nuestro salario es tal durante cierta cantidad de meses, pues yo ya sé que todos los meses voy a ganar lo mismo. Entonces, la función de los atajos de teclado es tan importante como para poder hacer esto. Todos los datos que no son variables yo los puedo copiar y en cuestión de segundos también lleno ya mi tabla de lo que son los salarios, ya sea el 1, el 2 y el variable. Cuando los montos son variables, según yo sé, cada quien cuando tiene un negocio o tiene una segunda entrada, sabe cuándo son las fechas altas, sabe cuándo son las fechas bajas. Por ejemplo, si yo lo que tengo es una librería, yo sé que enero, febrero y marzo posiblemente son mis ingresos más altos, los puedo subir a una cantidad de 1,500 porque son las fechas donde la mayoría de personas compran. Pero luego a medio año o a mitad de año estos ingresos pueden bajar e incluso pueden ser menores. Entonces esta proyección de los montos variables ya depende de cada persona, ¿verdad? No es como que una regla general de lo que va a ser. Por lo regular siempre vamos a tener salario 1 y 2. Esto porque estamos viendo un presupuesto familiar. Cuando es un presupuesto de empresa, ahí sí va a cambiar un tanto lo que son los ingresos, porque aquí ya vamos a poner ventas, vamos a poner también comisiones, vamos a poner, si tenemos sucursales, ingresos por sucursal, si trabajamos por servicio, ingreso por servicios, etcétera. Entonces sí va a cambiar un poco. Pero el concepto va a seguir siendo el mismo en cuanto a las fórmulas. Entonces vamos a dejar este monto variable. Como es variable, lógicamente no es un costo fijo o un ingreso fijo como lo son los salarios. Ahora, acá, ¿cómo haríamos entonces para obtener todos los totales por mes y los totales finales? ¿Qué creen ustedes? Acá usemos un poquito la lógica. ¿Cómo harían ustedes para hacerlo rápido? Ya nos dio señor Lenny el ejemplo de la fórmula y espero que todas la hayan estudiado porque es así. Por lo tanto, la fórmula sería la misma en todo, solo cambiando la columna en que estamos ingresando. Si yo lo quisiera hacer más rápido, ¿qué harían ustedes? Para no empezar aquí, por ejemplo, igual, suma, paréntesis. ¿Habrá alguna forma de hacerlo rápido? Sí, la que nos acabas de enseñar de buscar ponernos en donde está en el 8000 Ajá, y buscar la crucita negra, ajá. ¿Qué sería acá? jalarla hasta el último monto que tenemos. Listo. Y si nosotros los colocamos ahora, vemos que sí, la fórmula se copió como tal, cambiando únicamente la columna. Entonces, todo esto, yo les repito, lo aprendemos para hacer las cosas rápido, ¿verdad? Porque en vez de estar escribiendo fórmula por fórmula, ahora ya sabemos que así como puedo hacer el autocompletado que tuvimos acá en meses, también lo puedo hacer con mis fórmulas, arrastrándolas a todas las celdas en donde yo necesito que estas fórmulas se copien y de esa manera yo ya tengo todos mis totales sumados. Acá vamos a hacer entonces otra nueva operación, porque esta no va a ser igual. La fórmula acá no va a llevar los mismos datos, no, que va a ser otra. ¿Cómo lo haríamos nosotros entonces para hacer la suma de enero a diciembre de cada uno de los rangos que tenemos? ¿Cuál sería la fórmula? Ahora vamos a dejar a alguien más que no sea señor Lenny porque solo haya estado opinando. Al micrófono. ¿Qué me quiere decir cómo o qué fórmula hacemos acá? Esa no es la misma que hizo de esa columna, pero va a ser así. Por ejemplo, pone suma, el que diga signo igual, suma, ¿Correcto? paréntesis. Ajá. Entonces usted coloca el que es el C4
¿Sí? al N4. Solo nos falta colocar el signo o símbolo que representa ese hasta. ¿Cuál sería el símbolo que Ah, los falta? 2 puntos. Correcto. 2 puntos, N4. Ajá. Y cerramos paréntesis. Vean lo interesante que ya nos marca el rango. Entonces ahí podemos verificar nosotros que sí está correcta nuestra fórmula. Si nos hubiéramos equivocado de rango, entonces nuestra fórmula, primero, no hubiera funcionado y segundo, no nos hubiera seleccionado el rango que tenemos acá. Esto hay que tener también mucho cuidado al momento de estar trabajando con fórmulas. Pues bien, acá como vimos ya tenemos el total de los ingresos del primer salario y la misma operación se puede realizar acá. ¿Sí? La misma. La selección de la celda, arrastramos hacia abajo y aquí ya tenemos nosotros nuestra suma de total. Con esto entonces nosotros ya tenemos el ingreso de nuestro año y para saber un total, listo, basta con hacer la operación de estas celdas que tenemos acá. Hay otra forma de hacerlo bien rápido que simplemente es seleccionar el rango que vamos a sumar y luego aquí tenemos el botón autosuma. Y si vamos a revisar qué es lo que hace autosuma es colocar lo mismo que nosotros escribimos. Entonces, autosuma yo lo enseño de último porque ya se los decía el día lunes, a mí me gusta siempre que ustedes sepan cuál es la estructura de la fórmula porque no todas las veces les va a tocar a ustedes hacer desde cero un formulario. Muchas veces les va a tocar trabajar en formularios que alguien más hizo. Y si nosotros no tenemos el conocimiento de dónde va una fórmula, de cómo se conforma, nos perdimos. Pues acá también con autosuma, que es este botoncito que tenemos arriba, simplemente seleccionando el rango que queremos sumar nosotros, vean, presionamos autosuma y listo. Esto hubiéramos podido hacer también en cada una de las funciones que agregamos acá. Nos hubiera dado el mismo resultado. Al final, como les decía, a mí me gusta siempre que tengan todo lo que es la teoría y la base, porque luego ya se les va a hacer mucho más sencillo venir y saber que hay una autosuma que podemos utilizar o un comando que podemos utilizar. Listo. Entonces, al año nosotros ya sabemos que nuestros ingresos son de 88,550 quetzales. Si de repente a mí me dan un aumento y a partir de mayo yo ya no gano, no tengo un salario de 3,250, no que de 3,500. Lo bonito de las fórmulas es que yo puedo cambiar y automáticamente todo, vean, se va a acomodar, todos los ingresos. Esto que hacemos acá es ahorrarnos muchísimo tiempo, porque si no, tendríamos que hacer la suma otra vez de todo, otra vez operaciones, mientras que si nosotros tenemos todo en base a fórmulas, pues la vida se nos va a hacer mucho más fácil. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia o reclamo? ¿Ninguno? ¿Ninguna? Bien, vamos a hacer rápido lo de los egresos o salidas, como ustedes le quieran denominar, y vamos a colocar unos, ¿qué? 5 conceptos. ¿Cuáles son los conceptos o los egresos que más hay en las familias, como los más constantes? Agua, Correcto. Agua, ¿qué más? luz, Teléfono. Dicen por acá estudios. Alimentación o comida. Podemos manejar el concepto como tal. Bueno, dejemos acá estos. Bien. Estos hay algunos que sí van a ser constantes, hay otros que son variables. Cuando hacemos un presupuesto un poco más grande, sí se definen los egresos como directos y también los tenemos como egresos variables. Los egresos variables son, por ejemplo, la luz, porque la luz nosotros no tenemos la misma cantidad todos los meses. Posiblemente el agua sí. En el caso de la telefonía, si tenemos un plan contratado, entonces sí es un costo directo, porque no va a cambiar el pago mensual. Pero si recargamos, por ejemplo, no todos los meses vamos a gastar lo mismo. Entonces también telefonía puede ser variable. En cuanto a estudios, me imagino que es si estoy pagando la universidad o la colegiatura de algún hijo. Estos sí son gastos directos porque nosotros sabemos cuánto vamos a pagar al mes.
a excepción de que tengamos algún gasto como vario, en el caso de estudios, de que sea todos los, se me fue la palabra, los materiales que les piden extras, ¿no? Como contemplar al mes una cantidad para cartulinas, para hojas, para tinta, incluso que ahora es muy común la impresión, etcétera, etcétera. Pero estos conceptos ya hablábamos, nosotros los vamos a ir colocando siempre en base a nuestros gastos o a nuestras salidas. No para todos son igual. Por lo regular, hay personas que en agua, dependiendo del sector, también es diferente. Vamos a poner un promedio de 100 quetzales. En luz, ¿cuánto sería un buen promedio? Unos 250, que es que eso también va a depender bastante, porque no es lo mismo para una familia que, por ejemplo, solo tiene un televisor y las bombillas para luz nocturna, que una familia que tenga lavadora, refrigerador, 2 o 3 televisores, celulares que cargar, computadoras, etcétera. Entonces, pongamos que 200 quetzales promedio de luz. Telefonía, un plan, el más barato, creo que anda como por los 200 quetzales también, no sé. Estudios, una colegiatura, tal vez 350. Bueno, si es colegio, ahora las universidades no sé cuánto están cobrando. En alimentación, el presupuesto puede que sea directo, puede que sea variable, pero también va a depender de cuántos son nuestros ingresos al mes para poder definir en base a lo que es directo cuánto nos queda para alimentación. Entonces aquí podemos hacer como una fórmula. Por ejemplo, podemos decirle a Excel que primero me vaya a sumar o me tome como concepto la suma de estos rangos, ¿sí? Entonces yo le voy a poner un doble paréntesis. Esto es algo que también les va a funcionar mucho. Adentro de este paréntesis yo voy a hacer la suma de este rango, que son todos mis gastos, y luego a esa suma yo le voy a hacer la resta de mis ingresos. ¿Sí? Cierro paréntesis. Pero yo creo que estoy haciéndolo mal, si es que está al revés. Está al revés porque me salió negativo. Pero acá, vean, yo ya tengo la resta de lo que serían mis gastos como tal al mes y cuánto me quedaría. Entonces puedo decir yo, bueno, en total me quedan 7,150 para la alimentación. Estas estructuraciones de fórmulas sí o sí las vamos a poder hacer si somos buenos amigos de las matemáticas y sabemos el manejo de los signos y también el uso de los paréntesis. Por ejemplo, en mi caso yo en mi mente hice un planteamiento, pero lo coloqué al revés en cuestión aritmética, entonces por eso es que el resultado es negativo. Pero sí se obtuvo lo que yo quería, que era sumar mis egresos y obtener la resta de esos egresos con mi total de mes. Pero no las voy a confundir más. Así que vamos a poner, por ejemplo, ¿qué se gasta una familia al mes en comida? 1,500. ¿Qué les parece? ¿O gastan más? ¿O gastan menos? ¿Lo dejamos así? Cri, cri, cri. Sí, está bien así. Bueno, dejemos unos 1,500 entonces. Bueno, acá podemos repetir todas las funciones. Si queremos nosotros siempre tener como nuestros meses aquí abajo, podemos copiar la parte de aquí arriba, control C, control V, ya tenemos abajo también. Y aquí podemos copiar todo. ¿Creen ustedes que si yo arrastro, o sea, si hago esta selección y arrastro, voy a tener el resultado que espero, que sea estas mismas cantidades acá y la fórmula acá abajo? ¿Me va a funcionar o no me va a funcionar? Vamos a ver si ya van comprendiendo cómo funciona Excel. Yo creo que sí, sí va a funcionar. ¿Qué dicen las demás? ¿Sí funciona? Bueno, hagámoslo. Sí, sí funciona. Probemos. Entonces voy a seleccionar mi rango, voy a arrastrar y voy a autocompletar. Voy a llegar hasta diciembre. Y vean, como tal, sí funcionó. Quiero comprobarlo, pues voy a ver acá mis datos. ¿Por qué no me hizo una serie de relleno? Porque en este caso yo no lo seleccioné como tal. Aquí, vean, en copiar celdas, por ejemplo, de serie de relleno. Acá, en este caso, vean cómo quedó. Ah, espérenme, déjenme observar desde el principio.
porque yo creo que sí nos falló el asunto. Ah, no, sí estaba bien. Si yo hago una serie de relleno, entonces me va a aumentar por 1 en la parte de aquí arriba. Vean, aquí me va a aumentar por 1 cada vez. Pero en este caso, como solo fue copiar celdas, sí se cumple. Ahora viene otra pregunta. Aquí ya vimos que sí se cumplió, pero yo voy a agregar la suma de todos mis datos, que aprendimos que con una selección y autosuma lo puedo hacer. Si yo selecciono ahora todos los datos y arrastro, ¿me va a funcionar o ahí sí va a fallar? ¿Qué opina? Ahí va a fallar porque el resultado tendría que ser, o sea, al final digo yo, al total, no tendrían que ser los 2350. Ok, ¿qué dicen las demás? ¿Va a funcionar o no va a funcionar? Yo digo que sí funciona. Bueno, probemos. ¿Funcionó? Verifiquemos la fórmula. Siempre vayan a verificar la fórmula, porque la fórmula es la que va a mandar. Por ejemplo, acá mi rango tiene que ser desde D11 hasta D15. Y si yo voy a mi fórmula, D11, D15. Y si la voy cambiando entre ellas, sí funcionó. Eso quiere decir entonces que nosotros podemos hacer la primera operación y como tal, copiar tal cual lo hicimos acá. Y ya tengo mi presupuesto anual en cuestión de segundos. Lógicamente, tomando en cuenta que lo que llamábamos como gastos variables en algún momento va a cambiar, porque un mes, por ejemplo, van a ser 225, o también en otro mes puede que sea 195, etcétera, etcétera. Lo que va a cambiar acá es que cuando ya estemos ejecutando nuestro presupuesto, nosotros debemos de ir a cambiar los datos como tal para tener nosotros la lectura correcta. Vamos a hacer ahora, para que vean que también autosuma funciona en horizontal, voy a agarrar todo mi rango, voy a hacer una autosuma y aquí ya tengo mi fórmula como tal. Sencillo. ¿Nos faltó algo, no? ¿Qué dicen? ¿Nos faltó algo? ¿Todo está bien? Hacer la resta para ver en sí de los ingresos y egresos cuánto es lo que no nos sobra, pues, pero sí cuánto es lo que nos queda, ¿verdad? Libre. Correcto. Entonces vamos a poner aquí en la parte de abajo el resultado del ejercicio, como tal nuestro total de ingresos y nuestro total de egresos. Acá, ojo con esto. Sería muy fácil que yo haga, por ejemplo, esto de acá, solo ver cuál es mi dato y colocarlo, ¿sí? Y ahí ya lo tengo. Aquí abajo hago la resta, ¿verdad? La resta de mi primer columna con la segunda. Y ahí tengo mi resultado. Al final tengo un resultado positivo. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer aquí es traer como referencia nuestras columnas de resultados. Porque si yo cambio algún dato acá, por ejemplo a 500 quetzales, vemos que aquí cambió, pero aquí no. ¿Cómo hago eso? Facilísimo. Esto nosotros vamos a colocar simplemente un igual y voy a marcar o a seleccionar mi celda. Entonces solo dense cuenta en la parte de arriba que dice igual a O7 porque esa es mi celda seleccionada y presiono un Enter. Automáticamente se va a colocar el valor de la celda seleccionada. Lo mismo va a pasar en la parte de abajo. Yo coloco igual y ahora selecciono O16 que es la celda que tiene mi resultado total de egresos. Presiono Enter y aquí está. Sencillísimo, porque ahora si en algún momento a mí me sube mi factura de telefonía a 450 quetzales, más sobre todo porque ahora la luz subió, va a moverse todo mi presupuesto, ¿sí? Más bien todo el resultado. Si yo de repente, Dios no lo quiera, pero alguien pierde el trabajo y empieza a tener ingresos de cero, vean, todo se cambia automáticamente. Entonces, la forma correcta siempre va a ser hacer referencias de columnas donde ya tenemos operaciones, donde todo ya está operado. Y ahora les voy a mostrar cómo es que se utilizan los formatos condicionales, que eso era lo que les decía anteriormente que íbamos a ver hoy.
que son los formatos que tenemos para aplicar reglas. Pero antes de eso, ¿tienen alguna duda? Porque de ahí vamos a hacer un ejercicio. No, no hay ninguno para mí. Ok. Las demás compañeras, ¿alguna duda? No, no. Ok. Bueno, vean, el formato condicional, yo cuando voy a aplicarlo me aparece siempre reglas para resaltar, reglas para valores superiores o inferiores, barras de datos, escalas de color, conjuntos de iconos. En este caso vamos a aprender a utilizar las de resaltar celdas, que son como las más comunes por cuando estamos trabajando presupuestos. Las de barras de datos o escalas de color las vamos a utilizar cuando hacemos como promedios y queremos ver si llegamos a la meta o tenemos porcentajes, pero en este caso solo vamos a aplicar las de resaltar celdas. Como pueden observar, acá tenemos si es mayor que, si es menor que, si está entre dos valores, si es igual a, si contiene alguna palabra específica, una fecha o tiene valores duplicados. Las reglas se van a aplicar bien sencillo siempre y cuando nosotros comprendamos cómo es que funciona cada una de ellas. Por ejemplo, si yo coloco o si yo quiero colocar que cuando mi presupuesto sea positivo, esto se coloque así en verde y cuando el resultado en presupuesto sea negativo, se coloque en color rojo, ¿qué regla tendría que utilizar yo aquí de las que me presenta Excel? Supongamos que ahorita quiero que si son positivos los valores sea verde. ¿Cuál tengo que colocar? Piensen, piensen, analicen. ¿Mayor que? ¿Por qué mayor que? Se tendría que poner alguna cantidad, pienso yo, y colocarle mayor que para que se coloque en verde, ¿no? No sé, vamos a hacer el ejercicio que dice señor Cindy. Según ella indica, vamos a poner mayor que porque tengo que poner una cantidad. Ok, ¿qué cantidad o mayor que qué cantidad tiene que ser para que yo lo coloque como positivo? Eso está bien fácil para las maestras. ¿Qué cantidad tengo que colocar para que un número sea positivo? ¿O cómo considero o cómo sé yo que un número es positivo y no es negativo? Mayor que 0. Correcto, 0 siempre va a ser mi referencia. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, ¿cómo sabemos que hay mucho frío? Porque la temperatura está bajo 0. Y cuando es bajo 0, eso es un número negativo. Pero cuando está sobre 0, es un positivo. Eso hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos Excel. Por eso es que a mucha gente Excel no le gusta porque va amarrado de la matemática. Y nosotros tenemos que utilizar mucho esa lógica matemática para poder en algún momento utilizar bien las herramientas. Entonces, como decían, voy a colocar 0. Estoy utilizando mayor que 0 y yo quiero que sea verde. Entonces acá de por sí ya me ofrece unas opciones predeterminadas. Vean, me pone por ejemplo relleno rojo claro, contexto rojo oscuro, relleno amarillo, contexto amarillo oscuro, relleno verde, contexto verde oscuro. Por lo regular los números positivos son verdes, entonces yo voy a colocar que sea verde. Vean acá cómo automáticamente cambió. Ahora le voy a aplicar otra vez la regla, solo que ahora voy a utilizar menor que. Menor que, ya descubrimos, menor que 0, solo que ahora voy a utilizar la regla relleno rojo, color rojo claro, contexto rojo oscuro. No va a pasar nada porque mi resultado en este momento es positivo. Pero ¿qué pasa si de repente disminuyen los ingresos y vean, solito cambió? Ya tenemos un presupuesto en rojo. Esto entonces también es muy funcional porque no es necesario que yo empiece a hacer operaciones y a colocar formatos individuales como para decir, ya nos fuimos a rojo, sino que nosotros podemos aplicar formato condicional y como tal todo se va a mostrar en esa forma.
Hay una opción que es copiar formato que va a pasar ahora y les quiero enseñar esto también porque yo mi formato condicional en esta ocasión se lo coloqué únicamente a la celda C22. C22 es la que tiene la opción de que si son números positivos sea verde y si son negativos rojos. Pero ¿qué pasa si yo quiero que de la misma forma se aplique un formato aquí y acá? De que si son positivos y negativos se coloque también en rojo o en verde. Pues simplemente voy a copiar el formato. Presiono copiar formato, hago un clic en la celda, vean, copiar formato, un clic en la celda y ahora ellos también ya tienen ese valor de poder, perdón, ya tienen el formato de que si el valor es negativo va a ser rojo y si es positivo va a ser un valor verde. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien hasta acá? Yo digo que sí, van a decir. Yo digo que no. Yo digo que no entendieron nada. Nada, no es cierto. Sí, sí entendieron, ¿verdad? Sí, ahí sí que como decíamos anteriormente, va a seguir practicando para uno poder entender bien todo esto. Correcto. Así es. Bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo este presupuesto lo quiero convertir ahora a presupuesto de empresa y saber cuánto tengo que pagar yo de IVA, por ejemplo, a mis valores de ingresos, por ejemplo, son mis ingresos, cuánto X tengo que pagar si tengo una planilla de salarios? Vamos a hacer un ejemplo también de ese tipo. Voy a llenar otra vez mis datos para que no se queden vacíos. Y acá va a ser la misma función que me pedían de descuento según porcentaje. Va a ser el mismo principio, solo que aquí lo vamos a aplicar, por ejemplo, para una planilla de salarios. Entonces, yo tengo, por ejemplo, a mis empleados y tengo a Juan Vázquez, por ejemplo. Tengo a María Solórzano, qué sé yo, nombres ahí inventados. Y tengo a Pepito Mayorga. Pepito nunca falta en los chistes. Bueno, ahora yo lo que tengo aquí es un listado de empleados. Lo que yo les decía al inicio, los datos siempre debemos tenerlos antes de trabajar nosotros cualquier formato en Excel, porque eso de inventarse los datos está bien complicado. ¿Sí? Cuando uno tiene que tener, por ejemplo, sobre todo cuando estamos aprendiendo, así como lo van a hacer ustedes a continuación, nos van a decir, bueno, haga la planilla de un listado de 25 empleados. Y lo primero que uno piensa es qué nombres pongo, ¿verdad? Porque tienen que ser datos reales en cuanto a que son nombres reales, pero no tienen que ser personas reales. Entonces, cuando no tenemos los datos en Excel, dolor de cabeza. Pero cuando ya los tenemos, como en este caso, no hay ningún problema. Pues vamos a suponer que aquí tenemos la planilla de el año 2022 de nuestros trabajadores. Entonces vamos a colocar aquí como tal 2022. Vean que como yo había seleccionado todas estas columnas como moneda, se me puso como tal. Pues simplemente venimos, la colocamos como general y listo. Ahí no pasa nada. Cuando le suceda eso, simplemente vamos a seleccionar, como yo lo hice, le ponemos formato general y listo. Todo lo que no queramos que aparezca o que según nosotros sea un error se puede componer. Pues bien, entonces ahora antes de tener el total, yo voy a agregar una columna que va a ser el X, porque el X es un descuento que se le hace a los empleados. Bueno, voy a tener el X. ¿Y qué otro descuento le hace a los empleados? El IRTRA, aunque no a todos, pero va, coloquemos IRTRA. IRTRA, ok. Para yo poder sacar el X anual, en este caso, tengo que hacer una operación combinada. Y aquí es donde ya se pone un poquito más difícil, porque primero yo tengo que saber cuánto es el porcentaje de X que se va a descontar, luego hacer la operación y hacer la resta. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el valor de X que le descuentan a un empleado? Charán, charán. Yo digo que depende del salario.
Sí depende del salario, pero el porcentaje es el mismo. Como aquí no somos contadores, pues San Google. Ahí está. Entonces nos va a aparecer, dice el patrón es el encargado de realizar el desembolso al IX, por lo que el empleador aporta el 10.67% del sueldo de sus trabajadores, mientras que el empleado proporciona el 4.83%. Eso quiere decir que a nosotros, como trabajadores, nos quitan el 4.83%. Entonces yo voy a colocar acá 4.83, que va a ser mi valor de X. Pero como yo sé que es un porcentaje, lo voy a volver a como tal, porcentaje, para que esto ya lo tenga definido mi fórmula, o más bien mi documento. Si quiero que me aparezca como tal exacto, voy a agregarle decimales en la parte de arriba. Si quiero que se aproxime, le voy a restar decimales, que estas opciones las tenemos en la parte de arriba en la familia número. Entonces yo ya tengo el 4.83. Aquí es donde viene lo que puede ser un poquito complicado. ¿Cómo tengo que hacer mi fórmula para obtener el valor en base a la suma de los 12 meses de la cantidad de X que tiene que o que tengo que descontarle al empleado? Matemáticas. ¿Quién se atreve? A ver, sin miedo al éxito. Yo digo que habría que ver si en las opciones de que donde nos aparece la suma, si nos da algún tipo de porcentaje, ¿no? No, porque el porcentaje ya lo tenemos. O sea, ya sabemos que es 4.83%. Solo es saber qué operación tengo que hacer o cómo debo de hacer. No es una función, es una operación. Yo digo que lo que está ganando. Ay, Dios. Tayuca Por, va. Ajá, lo que está ay, ganando sí, por el 4.83%. Pero ¿cómo obtengo entonces lo que está ganando antes? Porque lo que está ganando es todo este rango. La respuesta está ahí y lo vamos a hacer como tal. Veamos. Igual, voy a abrir paréntesis porque recuérdense que siempre se va a operar lo del paréntesis. Y aquí lo que voy a hacer es una suma como tal. Incluso yo puedo utilizar suma y utilizar mi rango, ¿sí? Cierro esa operación y el resultado lo voy a multiplicar por mi celda donde yo ya tengo definido el porcentaje. Voy a presionar Enter y ¿funciona o no va a funcionar? Correcto, no porque me hace falta cerrar un paréntesis. Y ahí está. De todo su salario al año, yo le voy a descontar, o sea, a este total, 1.980 quetzales con 30 centavos. Analicemos la fórmula. Y es acá por eso es que yo les digo que va a ser un poquito complicado cuando ya nosotros nos queramos meter, sobre todo a este aspecto contable, que por eso yo quise hacer porque la contabilidad es un poco más difícil que lo de un listado o promedios de notas. También tiene su complejidad, pero no utilizamos fórmulas como tan avanzadas, si queremos decirle así, o tan complejas. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice primero? Hice una suma de todo mi rango, que es el total de lo que esta persona va a ganar al año, y el resultado que está dentro de paréntesis, luego lo voy a multiplicar por el valor que yo tengo en la celda O2. ¿Por qué hice esto yo de esta manera y no puse, por ejemplo, aquí 4.83%? Que también lo hubiera podido hacer así y el resultado va a ser el mismo. Pero ¿por qué no lo hice yo de esa manera? Analicemos. ¿Por qué en vez de hacer esto, yo vine y seleccioné una celda? Porque es más fácil, ¿no? Fácil es los dos. O sea, Porque si al momento de que cambien los números, también se va a cambiar.
Correcto, porque si en el año 2022 viene el IX y dice, no, fíjense que como todo está caro, ahora se le va a descontar un 5.80% del salario, entonces yo ya solo cambio aquí arriba, 5.8% y automáticamente cambia abajo. Solo me quebré la cabeza una vez porque ahora ya vengo y hago mi operación acá. Ahora va a pasar algo, y esto también hay que analizarlo. ¿Por qué mi fórmula no me funcionó como las otras? ¿Qué está pasando ahí, Excel? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no te entiendo y no te comprendo? ¿Por qué si todo lo anterior yo lo hice bien facilito, seleccionando y arrastrando, ahora Excel no me quiere aquí? Miren, a esta persona prácticamente la dejo pobre porque le tengo que descontar 22 millones, le va a quedar debiendo la vida en vez de ganar algo en ese año. ¿Qué pasó? Yo creo que las estoy confundiendo más en vez de ayudarlas, ¿verdad? Porque la fórmula ahí está mal. ¿Por qué? Ay. Recuérdense que cuando nosotros copiamos una fórmula, como era en el caso de acá, yo les dije, dense cuenta que cuando hagan el arrastre, cambie su columna, ¿sí? Que en este caso sea de E11 a E15, que en este caso sea de F11 a F15, respectivamente. Mi fórmula al arrastre aquí me está copiando O2 correlativamente, porque aquí me operó O3 y aquí me operó O4. Entonces, fácil, solo tengo que venir y componer O2, venir y componer O2, porque siempre tiene que hacer referencia a mi celda donde yo tengo el resultado o el porcentaje de este caso que es el X. No quiero que se mire, quiero hacer truquito para que mi jefe sepa que soy bien pilas, oculto con letra blanca y listo. Ahí está. Solo yo que soy el creador voy a saber que aquí exactamente está mi número de o el valor del porcentaje que estoy operando. ¿Sí? Solo faltaría que venga un travieso y me lo borre, porque entonces ahí sí ya se amoló, ¿verdad? Ya si me borran ese dato, vean que la fórmula no funciona. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Cuando operamos por porcentaje, lo primero que tenemos que hacer es declarar el porcentaje que vamos a operar. Lo mismo pasaría si fuera IVA sobre un producto, ISR sobre alguna venta. Yo siempre voy a declarar antes mi porcentaje. Lógicamente debo saber que sea el porcentaje real. Cuando ya son, por ejemplo, impuestos, el IVA es 12%, pero creo que el ISR es 5%, no sé, la verdad eso sí lo desconozco porque yo no soy contador. Entonces, cuando nosotros tenemos poco conocimiento en cuanto a la administración o contabilidad, sí debemos de tener una asesoría en cuanto a qué porcentajes vamos a aplicar. A veces encontramos datos en internet, como lo hicimos en este caso, ¿no? Que aquí encontramos que es el 4.83%. Pero siempre debemos de ver que la fuente sea la correcta. Ahora veamos si encontramos el valor del IRTRA. Dice acá, el aporte patronal al IRTRA es del 1% mensual sobre los salarios ordinarios y extraordinarios del trabajador. Se exceptúan las entidades no lucrativas. Total, dicen que yo pago 1% de mi salario al IRTRA. Entonces, hagámoslo rapidito. Voy a poner siempre como porcentaje mi celda y ahora le voy a decir que es 1%, ¿sí? Porque eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuál es la fórmula acá? Ahora ya la sabemos, pero ¿quién me dice cómo es la fórmula que tengo que hacer? Igual, paréntesis, suma, paréntesis, la cantidad de mis meses de enero a diciembre, cierro paréntesis, por el 1%, cierro paréntesis. ¿Por el 1%? Sí, sí, P2, 1%. Ah. P2. P2. ¿Listo? Cierro paréntesis y enter. Ahí está. Vean también qué está pasando aquí ahora que estamos operando, porque eso también es bien interesante. Si yo arrastro, va a pasar lo mismo.
Pero ahora ya sabemos, simplemente tengo que venir y cambiar ese P2, P3 acá por un P2. Y lo mismo abajo, ese P4 por un P2. Porque siempre va a hacer referencia a la celda donde yo tengo el porcentaje por el que voy a operar. Pero miren qué pasó acá. Estos valores se incrementaron porque esto tiene una celda de rango total. O sea, aquí me está sumando todo esto de acá. De hecho, los de aquí cambiaron. Espérenme, es que me estaba operando todo. Ah, no, ahí está bien. Llega hasta N. Listo. Ahora viene una fórmula diferente. Porque este total tiene que ser menos esto. ¿Sí? Tiene que ser la suma de mi rango, que ya lo tengo, menos esto. ¿Cómo le hago? En vez de suma tendría que ser resta. En vez de suma, resta. Veamos. Pero acá en mi celda donde voy a operar, Ay, ay, ay. veamos qué pasa si pongo resta. No. Yo pienso que se le debe agregar el paréntesis antes de suma, en este caso. Y continuar ahí después del último paréntesis de N1, N4, perdón, hacer la resta, signo de resta, para restar esas dos cantidades, ¿no? ¿Cómo restas esas dos cantidades? Me voy al descuento del X y después resto también el del IRTRA. Menos, ¿sí? Menos, sí. No, yo digo que en vez de ese signo se ponen 2 puntos, ¿no? Estamos haciendo un chisme. Sí. Sí, no, se cierra el paréntesis y entra. Fórmula desbordada. Fórmula ha devuelto varios valores que hemos desbordado en las celdas en blanco, o sea, prácticamente no es esa fórmula. De hecho, incluso aquí nos puso un valor B de ¿qué estás haciendo? ¿Quién la quiere ayudar? Y vean cómo afectó ahora todo. Aquí ya no hay un valor, aquí ya no hay un valor. Eso también es algo como que tenemos que tener mucho cuidado al momento de operar y ver que todos nuestros valores sean respetados o se mantengan. Aquí está bien fácil. Aquí está, como les decía, matemática siempre. Lo que vamos a hacer es una suma primero. Vamos a abrir un paréntesis general donde yo voy a operar primero suma, eso sí estaba correcto, de todo mi rango, ¿sí? Cierro mi paréntesis, cierro otra vez paréntesis porque tengo abierto aquí uno, miren, y ahora voy a poner menos, pero ahora voy a abrir otro paréntesis. Y aquí se voy a poner menos x más IRTRA. Cierro paréntesis y ya vuelvo a cerrar el último paréntesis. ¿Cómo sé yo que estoy cerrando todos mis paréntesis? Antes de hacerlo voy a hacer un poquito más grande esto porque quiero que lo vean bien. Y si tienen duda, que me las hagan porque más bien las preguntas. Ahí está. Voy a repetir. Voy a abrir un paréntesis general después del 1. ¿Sí? Este va a ser mi paréntesis que va a tener toda mi operación. Por eso les decía, hasta Excel me pone el emoji de cara triste porque él tampoco le gustan las operaciones. Voy a abrir un general y voy a hacer dos conjuntos. Ahí se van a entender la seña. Voy a hacer dos conjuntos. El conjunto A, que me va a operar los meses de enero a diciembre, y el conjunto B, que me va a operar la suma del X más el IRTRA. Y eso los voy a restar. Entonces, primer conjunto me va a operar la suma de todo lo que es el rango desde enero a diciembre, ¿sí? Y cierro el conjunto A con el paréntesis. Acá yo puedo ver que Excel me va poniendo colores en los paréntesis y acá me está indicando que el paréntesis que cerré es el paréntesis de mi rango. Por lo tanto, yo tengo que poner otro paréntesis, el cual tiene que ser rojo para que yo sepa que estoy cerrando el conjunto A. Ahí está, ahora es rojo. Coloco ahora la operación que va a ser el conjunto A con el conjunto B
y vuelvo a abrir un paréntesis. Este paréntesis va a ser la suma de los descuentos, que en este caso es O4 y P4. Cierro paréntesis y tengo que incluir el paréntesis general, que debe de ser de color negro. Ahí ya sé yo que cerré toda mi operación. Presiono Enter. Listo. ¿Cómo puedo saber yo si esto es real? Pues fácil, hagamos la suma aquí. Sumemos esto más esto. Era abajo para que vieran, porque este es el valor que teníamos antes. Voy a sumar esto más esto. Y ahora aquí voy a hacer la resta. La resta de 41,000 menos lo que acabo de sumar, y tiene que ser el mismo valor de aquí arriba. ¿Es el mismo? Sí, sí es el mismo. Es el mismo. Entonces, acá hice esto también porque si a ustedes se les complica hacer esto, porque a veces esto de los paréntesis pues suele ser un dolor de cabeza, ustedes también pueden hacer esto. Agarrar celdas extras donde yo puedo hacer la suma de mi valor. Por ejemplo, aquí en esta celda yo voy a hacer la suma de mi valor, que esto es bien fácil porque solo voy a seleccionar mi primer celda más mi segunda celda. Y ahora, como yo tengo que tener aquí la resta, mi rango lo voy a hacer en otra celda, que va a ser la suma de mi rango de enero a diciembre. A mí me gusta siempre enseñar más de una forma de hacer las cosas porque cada quien va a captar la que se le sea fácil. Voy a poner ahora aquí la suma de mi rango. Para que ustedes entiendan, voy a poner de color corintío lo que es lo que tengo que restar, y en negrita lo que es mi valor positivo. Entonces aquí tengo mis descuentos, o sea, el total de esta suma. Aquí tengo el total de mis salarios. Y aquí lo que tengo que hacer es la resta. Entonces aquí ya solo coloco, va a ser igual a 41,000 menos el valor que tengo en R5, que aquí se me tapó, entonces lo voy a poner manual. El valor que tengo en R5. ¿Es lo mismo? ¿Sí? Fácil. Sí es lo mismo. Sí. ¿O complicado? ¿Qué les parece? Yo me emociono enseñando eso a ustedes, pero la verdad que práctica sí requiere muchísima. Pero es que al final lo interesante es que yo, independientemente el tipo de cálculo, la cantidad de celdas que utilice, puedo hacer muchísimas cosas con Excel. La forma al final es como la multiplicación, el orden de los valores no altera el producto, entonces aquí es igual. Si yo hago esta fórmula que tengo acá, o utilizo celdas adicionales como lo hice acá, no importa. Lo que importa es que mi resultado sea el que yo necesito o el que me están requiriendo. Y acá ya nos dimos cuenta que es igual. Yo puedo entonces ahora copiar esta fórmula hacia acá, ¿vean? Hacia este de acá, o copiar todas mis celdas hacia acá. ¿El valor es el mismo? ¿Sí? Vean, si yo solo copio la fórmula de arriba a abajo, 8,993,24. O si copio todo el rango acá, sigue siendo el mismo, 8,993,24. Al igual que hicimos acá, yo ya hice mis operaciones, lo voy a poner de color blanquito, y esto también lo puedo ocultar de color blanquito para que nadie sepa. Y listo. Resultado, lo mismo. ¿Me afectó mi operación ahora o sigue siendo igual? Sigue siendo igual. Acá está igual. ¿Sí? El mismo valor que tengo yo aquí arriba, 86,212,64, lo tengo ahora aquí abajo, con mi resta y listo. Bien, ¿dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Comentarios, sugerencias? Está muy interesante, ¿verdad? Solo es cuestión de practicar constante, porque sí, lo de las matemáticas pues es un poquito complicado, ¿verdad? Cuando uno se mete, pero sí está muy interesante. Ok. ¿Alguien más que quiera opinar, preguntar, consultar?
Ya no nos dio tiempo a hacer el listado que me habían pedido. ¿O qué era? Ay, déjenme revisar en el chat qué era. Cuadro de notas. Bueno, el cuadro de notas lo vamos a hacer el viernes para que también vean. Al final acá nosotros ya tenemos una tabla y como yo les decía, podemos entonces venir y convertir esta tablita sin formato a una tabla ya con formato. Simplemente selecciono los datos que quiero encerrar, que es esta tabla. Voy a venir acá a dar formato de tabla. Vean, y voy a elegir el formato que más me guste. Por ejemplo, este. Me va a preguntar acá si los datos de la tabla son los que están seleccionados. Como ya lo hice y puedo ver el rango, que es este camino de hormiga verde que me está seleccionando. Aquí abajo, solo aquí vamos a poner un poquito de importancia. Se marca que ya tiene encabezados porque los encabezados en este caso son los meses. Si no tuviera encabezado y yo quiero que me lo cree, entonces quito el chequecito. Pero como en este caso sí lo tiene, dejo el chequecito, presiono aceptar y aquí está mi tabla como tal. Si yo ahora quiero filtrar que se mire, por ejemplo, solo un empleado porque tengo 350 en lista, solo voy a seleccionar a quien está ahí y ya me va a mostrar los datos de ese empleado como tal. Asimismo, puedo hacer la selección de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo último que les voy a mostrar, porque esta parte también me interesa mucho que la vean, ya que ustedes no preguntan, aunque me pasé un par de minutitos, sí, ¿verdad? Bueno, ya vamos a terminar. Solo quiero que vean esto. A mi tabla como tal, colocándome en la parte de aquí arriba, yo puedo venir a diseño de tabla y acá donde dice opciones de estilo de tabla le puedo generar la fila de totales. Vean ahora que automáticamente me operó la última fila, que ya la teníamos trabajada, que ahora se desapareció acá simplemente porque cambió la referencia, pero yo puedo venir a hacer la referencia otra vez. Espérenme, esto lo vamos a arreglar de último. Pero lo que yo quiero que vean es que ahora que tengo mi lista de totales, yo puedo venir y simplemente colocándome en la celda que yo quiera, en la tabla me va a poner acá este semitriángulo y ahora yo puedo decirle que me opere promedios, que me opere la suma, que me opere cada uno de los elementos que me aparecen desplegado. Por ejemplo, que me cuente los números. Al contar números, al contar cuántos datos hay, me pone 3. Entonces vean, aquí ya solo puedo venir yo, ponerle suma y automáticamente me va a hacer la suma de esa celda que tenemos ahí. Así de la misma forma que lo aplicó en esta parte de acá. Si yo quisiera, entonces solo le pongo, si quiero sacar en vez de la suma el promedio, pongo promedio y ahí está el promedio. Y listo. Entonces puedo yo colocar primero todos mis datos y ya de último aplicar la tabla para que me habilite la fila de totales. Como yo ya la tenía trabajada, pues esa fila no me era necesaria porque yo ya tenía como tal incluida mis operaciones de totales. Pero si yo no lo tengo, ahora ya sé cómo puedo agregarlo. ¿Estamos bien hasta ahí? Voy a detener la grabación.